me van a permitir que comente algo sobre lo que el presidente Imbroda ayer trasladó sobre la reunión esperpéntica mantenida con la ministra, que visitó ayer el Palacio de la Asamblea, que visitó ya al presidente de la ciudad, y en vez de ser una visita constructiva y ponerse a disposición de la ciudad para colaborar y resolver los problemas que tenemos en Melilla y que afectan a su ministerio, pues se convirtió esa reunión, como digo, en algo realmente esperpéntico o surrealista, porque ante el planteamiento expuesto por el presidente Imbroda, más que justo y necesario para muchos trabajadores que hoy día están trabajando en nuestra ciudad, me refiero a los trabajadores que están ocupando un puesto de manera temporal, que tienen un contrato temporal y que no se están beneficiando de esa bonificación a la seguridad social y, por tanto, extensiva al salario del trabajador. Algo que expuso el presidente, que eso es lo que estoy comentando, pedirle a la ministra que volviera al régimen anterior, al sistema anterior de bonificación, un sistema anterior de bonificación que era del agrado tanto de empresarios como trabajadores, porque por un lado los empresarios ahorraban un 60%, perdón, de un 50% de la bonificación a la seguridad social, y de ese 50%, el 60% se lo ahorraba el empresario y el 40% va destinado directamente a la nómina del trabajador. Y por tanto, debido a esa actuación errónea del gobierno Sánchez, del gobierno socialista, suprimiendo ese sistema que funcionaba bien de bonificación, pues a día de hoy nos encontramos, después de unos meses de quitar y poner, de suprimir una cosa, poner otra, intentar volver a la anterior, pero no de la misma manera. En fin, la situación en la que nos encontramos a día de hoy, como así le trasladamos a la ministra en el día de ayer, es que los trabajadores que tienen un contrato temporal, por hacer exactamente lo mismo que su compañero de trabajo, cobra menos, porque no se puede beneficiar de esa bonificación a las cuotas patronales de la seguridad social, cuya una parte alícuota iba a esa nómina. El presidente Imbroda le pidió, por favor, volver al sistema anterior. Y la ministra parece que vive en otro planeta, porque no dejaba de repetir que era como lo veían ellos, que el sistema que habían implementado, que iban a continuarlo, y no entendían, por mucho que le decíamos y le explicábamos, ministra, ¿no crees que no es justo que dos personas, dos trabajadores, haciendo lo mismo, cobren distinto? Estos son los ministros que se pegan golpes en el pecho diciendo que defienden los derechos de los trabajadores. ¿Y por qué no defienden los derechos de estos trabajadores? Que además de no contar con un contrato indefinido, tienen que cobrar menos que sus compañeros por hacer lo mismo. Pues esta injusticia lo está permitiendo la ministra, el gobierno socialista y la delegada del gobierno, que lamentablemente, en vez de defender los intereses de Melilla y de los melillenses, pues para no molestar a la ministra y para no molestar al presidente Sánchez, se pone del lado de la ministra, aunque sea en una cuestión que perjudica notablemente a muchísimos melillenses. Es realmente lamentable la postura y la actitud de la delegada del gobierno, no defendiendo los intereses del conjunto de los ciudadanos. Y realmente tengo que decir que es asombroso
estar orgullosa, hablo de la ministra, que se sienta orgullosa de estar pagando tantos ingresos mínimos vitales. Y el presidente Imbroda le dijo que desde el gobierno de la ciudad estaremos muy contentos cuando esas personas que hoy día cobran el ingreso mínimo vital cobren un sueldo porque han encontrado un empleo. Eso es lo que realmente necesita Melilla, y necesitan esas personas que están cobrando ese ingreso mínimo vital, porque eso es simplemente cubrir necesidades de manera temporal. Y lo que esas personas necesitan, lo que esas familias necesitan, es encontrar un empleo estable, que es por lo que está trabajando el gobierno de la ciudad. Y también tuvimos la ocasión de reprocharle a la ministra que el gobierno de la ciudad tenga que estar gastándose dinero de todos los melillenses en competencias que no les son propias. Que los melillenses tengamos que gastarnos de nuestro presupuesto dinero en cubrir necesidades que debe cubrir el gobierno central. ¿Cómo cuáles? Pues como aquellas relacionadas, por ejemplo, con la educación. Los técnicos de educación infantil, ¿por qué no lo cubre el gobierno central? Los enfermeros que el gobierno pone en los colegios e institutos, ¿por qué no lo cubre el gobierno central? Todo lo que invierte la ciudad en universidad, ¿por qué no lo pone el gobierno central? Los más de 120 millones de euros de déficit en menores extranjeros no acompañados, ¿por qué no lo pone el gobierno central? Pues le pedimos a la ministra que se llevara anotado todo eso, porque todo eso se saca de los presupuestos de la ciudad, porque el gobierno de España no está a la altura de las circunstancias y no atiende como es debido a Melilla y a los melillenses. Iba estuvo en bucle con dos cosas. La primera de ellas, que las bonificaciones solo se aplicaban para los contratos indefinidos, y le decíamos, ministra, es que hay muchos empresarios que tienen que hacer contratos temporales por las características de su negocio, que llega a temporada alta y necesita contratar temporalmente a un trabajador, y que aunque le quite esa bonificación del 50% al contrato indefinido, ahí perjudicas al empresario, perdón, al contrato temporal, perjudicas al empresario, pero es que estás perjudicando al trabajador, ministra. Es que estás permitiendo que dos trabajadores, por hacer lo mismo durante las mismas horas, cobren distinto. Y esa injusticia es por esa cabezonería de la ministra de no bonificar a los contratos temporales, cosa que se hacía anteriormente, se hacía desde el 2002 que estaban en marcha este tipo de bonificaciones. Como digo, en bucle sobre esta cuestión, no salía de ahí y no entendía ese perjuicio que se estaba ocasionando a muchos trabajadores que tienen contrato temporal, y también insistía en que la consejera de Bienestar Social no había estado en la reunión. Oiga, ministra, pero si la reunión es una reunión para dar datos, es que esos datos los podía haber mandado por correo electrónico. Es que tuve la ocasión de decirle a la ministra que, porque presumía de que había venido ya la segunda vez, le dije a la ministra, y la comparto con todos ustedes lo que le dije a la ministra, aquí en Melilla preferimos muchísimo más hacer que venir. Porque si vienen y no resuelven la petición que le ha hecho el presidente Imbroda de bonificar a los contratados temporales, pues ¿para qué sirve esa visita? ¿Para dar información del número de personas beneficiadas por el ingreso mínimo vital? Pues eso con una nota de prensa o con un correo electrónico nos habríamos enterado, ¿no? Esa visita ha sobrado porque
esa visita ha sido simplemente para hacerse una foto y para querer dar un titular de que está contentísima por estar dando estos ingresos mínimos vitales. Nosotros, insisto, estaremos contentísimos cuando esos ingresos mínimos vitales se transformen en sueldos y salarios estables para estas personas, para estos melillenses.